vamos a seguir con nuestro curso en línea de ventilación mecánica. Hoy nos toca el capítulo 2 de fisiología del paciente en ventilación mecánica invasiva. Para poder entender qué es lo que sucede en un paciente con ventilación mecánica, tenemos que tomar en cuenta cuáles son sus objetivos. El primero es el intercambio gaseoso, es de los más conocidos. El segundo es sustituir el trabajo respiratorio, pero para entender qué es el trabajo respiratorio, tenemos que tomar en cuenta la simplificación del sistema respiratorio en un modelo de ecuación del movimiento del aire, que lo divide en una vía aérea o el elemento resistivo que se opone al flujo del aire o el elemento elástico que va a estar determinado por las propiedades viscoelásticas del pulmón y es la fuerza que se va a oponer a la distensión pulmonar. ¿De qué elementos está conformado? Bueno, el elemento resistivo de la resistencia del sistema respiratorio, como su nombre lo dice, es decir, a menor diámetro, mayor resistencia, y a menor velocidad del flujo también va a haber mayor resistencia para el movimiento del aire. En el elemento elástico tenemos un componente que es la elastancia del sistema respiratorio, es decir, es la fuerza que determina que el pulmón o cualquier objeto regrese a sus dimensiones normales una vez que se ha eliminado la fuerza que se aplica de forma externa y que esta fuerza permite un cambio del volumen desde un volumen basal hasta un volumen máximo de acuerdo a la cantidad de fuerza. La elastancia del sistema respiratorio también se puede entender como el inverso de la distensibilidad, es decir, la relación entre el volumen y la presión de acuerdo a la ley de los gases ideales, entendido como a mayor volumen, mayor o menor presión de acuerdo a el continente, a las propiedades del continente en la cual se encuentra este volumen. Un paciente que se encuentra con ventilación espontánea va a depender únicamente de la presión muscular para vencer tanto la resistencia como la elastancia y generar un flujo y un cambio de volumen. Pero en los pacientes con ventilación mecánica, la presión total va a ser la sumatoria de la presión muscular de acuerdo al nivel de sedación o la aplicación o la administración de bloqueo neuromuscular, más la presión configurada por el ventilador para vencer tanto la resistencia como la elastancia y mantener una presión positiva al final de la expiración. La insuficiencia respiratoria tiene diferentes causas, desde causas del sistema nervioso central, de la caja torácica o de la membrana neuromuscular. Hablaremos de la membrana alveolo-capilar para poder ejemplificar qué es lo que sucede con respecto a la capacidad residual funcional, entendida como la sumatoria del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Normalmente el alveolo se encuentra relativamente seco por sus mecanismos linfáticos y por canales de sodio y agua que permiten la eliminación de agua hacia el intersticio y los vasos. Además del factor surfactante compuesto por lípidos que disminuye la tensión alveolar y su tendencia hacia el colapso como fuerza centrípeta que se genera de forma normal. Cuando el alveolo se llena de agua, pus o sangre en diferentes condiciones, la tensión superficial se incrementa, hay colapso alveolar y el pulmón se vuelve pequeño o con mayor elastancia o menor distensibilidad. Es decir, hay pérdida de la capacidad residual funcional. Se necesita más fuerza, más trabajo respiratorio para recuperar la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional se mantiene de forma normal por la presión transpulmonar, es decir, por un gradiente de presión de la boca hacia el alveolo generado por el esfuerzo muscular y que podemos nosotros ejemplificar matemáticamente como una diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural, que normalmente es negativa por fuera de los pulmones en el espacio pleural. Por la ley de signos, siendo la presión pleural negativa, nosotros podemos observar que la presión transpulmonar normalmente es mayor de 0 o positiva. Es decir, la presión transpulmonar positiva permite mantener abierta la vía aérea y el trabajo respiratorio de forma normal. Cuando se pierde la capacidad residual funcional, se necesita mayor trabajo respiratorio, mayor fuerza para positivizar la presión transpulmonar. Vean, cuando nosotros aplicamos presión positiva, al final de la expiración, nosotros permitimos que
se mantengan abiertos los alvéolos de acuerdo a la presión que nosotros hayamos configurado, que se mantengan abiertos la mayor cantidad de alvéolos y que no exista un colapso cíclico que se asocia a mayor daño alveolar y pérdida de las unidades funcionales y por lo tanto de la hematosis. En la inspiración máxima, cuando se aplica presión inspiratoria durante todo el ciclo respiratorio o volumen corriente, en la inspiración, se suma a la presión muscular determinada por la cantidad de sedante o la presencia o no de bloqueador neuromuscular a la presión positiva al final de la expiración, permitiendo que permanezcan abiertos los alveolos y por lo tanto la presión transpulmonar y la hematosis durante todo el ciclo respiratorio. Aquí vemos que la presión pleural se negativizó. Este paciente no tiene bloqueador neuromuscular y la sedación estará entre leve o moderada, lo cual permite que la presión pleural, la presión muscular, la presión muscular que determina la presión pleural se negativice aún más para añadirse como fuerza de presión muscular a la presión positiva del ventilador y permitir un incremento de la capacidad residual funcional hasta la capacidad vital y por lo tanto la positivización de la presión transpulmonar y la hematosis, entendida como el intercambio adecuado de gases. Pero ¿qué sucede cuando hay pérdida de la presión pleural? Esta presión pleural se positiviza. El espacio pleural se llena de agua, de pus o sangre o aire, como en el neumotórax, y por lo tanto ahora partimos de una presión transpulmonar más negativa. Entonces necesitamos de mayor trabajo respiratorio o de mayor presión en el ventilador. Cuando cae la distensibilidad por pérdida de la capacidad residual funcional, o cuando hay incremento de la resistencia de la vía aérea por presencia de broncoespasmo, vamos a necesitar siempre mayor presión en la vía aérea y si no está intubado el paciente, el trabajo respiratorio y la dificultad respiratoria va a ser mayor. Entonces, la ventilación mecánica permite sustituir el trabajo respiratorio del paciente de forma parcial o total. O a veces, si es la carga de la enfermedad muy elevada, el daño es muy severo, el ventilador no va a poder sustituir de forma total el trabajo respiratorio y va a ser necesario altas dosis de sedantes o de bloqueadores neuromusculares. Hemos dicho que otro de los objetivos de la ventilación, el más conocido, es la hematosis, es decir, incrementar la concentración de oxígeno por aplicación de presión positiva que permita mantener abiertos los alvéolos y además mayor concentración de oxígeno por incremento en la fracción inspiratoria de oxígeno dentro de los mismos que condicione un mayor gradiente del alvéolo hacia los vasos para incrementar los niveles de oxemia y permitir la eliminación de dióxido de carbono de los vasos hacia el alvéolo. Cuando hay alteraciones a nivel de la membrana alvéolo capilar o hay cortocircuitos entendidos como aquellas unidades que no permiten la oxigenación de la sangre, bueno, pues entonces tendremos situaciones de hipoxemia. El incremento de la fracción inspiratoria de oxígeno va a poder mejorar aquellas situaciones en las cuales la ventilación-perfusión se encuentre alterada o que la membrana alveolo capilar no presente un daño tan severo. Sin embargo, en condiciones que hay cortocircuitos, es decir, inundación completa de los alveolos, pérdida total de la capacidad residual funcional, una pérdida severa, pues vamos a necesitar de presión positiva porque la simple administración de oxígeno no va a hacer mejorar al paciente. Normalmente, a nivel de la Ciudad de México, tenemos que hay una presión atmosférica de 586 milímetros de mercurio, que cuando restamos la presión de vapor de agua, nos da un resultado de 539 milímetros de mercurio. Una vez que hacemos la multiplicación por la fracción inspiratoria de oxígeno, nos da 113 milímetros de mercurio, que al restarle el dióxido de carbono de manera normal, nos da una concentración en la mayor parte de las personas de 63 milímetros de mercurio como valor normal de oxígeno en sangre. Vamos a hablar de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar la entendemos como la eliminación de dióxido de carbono. Cuando hablamos de hipoventilación, hablamos de que hay mucho dióxido de carbono en sangre que nos está eliminando, ya sea por exceso de producción del dióxido de carbono
por una carga de enfermedad tan severa que incrementa el consumo de oxígeno y por lo tanto la producción de dióxido de carbono, y que se añade un daño pulmonar incapaz de eliminar este dióxido de carbono, bueno, pues nos encontramos ante un problema de hipoventilación. Aquí entre paréntesis, también la hipoventilación la podemos generar por una mala configuración del ventilador, ya sea por sobredistensión, por aplicación de presión positiva al final de la expiración excesiva que colapsa los vasos intraalveolares y que no permite la eliminación de dióxido de carbono, o en aquellas situaciones en el cual el tiempo expiratorio es muy corto y por lo tanto tampoco da tiempo para que se elimine dióxido de carbono. Entonces, además del incremento del espacio muerto, como aquel espacio muerto, como aquel espacio que no interviene en la hematosis, son las situaciones que nos van a estar hablando de hipoventilación. ¿Cómo vamos a mejorar la hipoventilación? Bueno, incrementando la ventilación alveolar. Recordemos en el capítulo anterior, la ventilación alveolar es resultado del producto de la frecuencia respiratoria por el volumen minuto menos el espacio muerto. Es decir, es el aire fresco que entra. Si nosotros tenemos mucho espacio muerto generado por una mala configuración del ventilador, como les he comentado, o por situaciones como de broncoespasmo o de tromboembolia pulmonar, bueno, pues entonces la ventilación alveolar va a disminuir y nosotros vamos a tener, va a ser necesario incrementar el volumen minuto, es decir, el volumen corriente inspiratorio o la frecuencia respiratoria para incrementar la cantidad de aire fresco y permitir la eliminación de dióxido de carbono. Esta es una fórmula que nos permite aproximarnos a la cantidad de ventilación alveolar de manera normal. Para continuar hablando de la interacción cardiopulmonar, tenemos que tomar dos diferentes escenarios en cuenta. Uno es la respiración espontánea. En la respiración espontánea, recordemos que existe una presión negativa, la presión pleural. Cuando esta presión pleural se hace más negativa determinada por la presión muscular, es decir, pasa de su valor normal de -5 a -8 a -10 hasta una inspiración máxima, tiene implicaciones cardiovasculares muy importantes. Una es el retorno venoso, la cual permite un mayor llenado de las cámaras ventriculares, inicialmente derecha y posteriormente izquierda, después de su paso a través de la arteria pulmonar, y lo cual va a incrementar de forma global el gasto cardíaco. En aquellos pacientes con presión positiva, esto se invierte. Una presión positiva dentro del alveolo genera mayor tensión en los vasos intraalveolares y por lo tanto incremento en la resistencia de la arteria pulmonar, incrementando a su vez la poscarga del ventrículo derecho, es decir, una fuerza que se opone a la salida de sangre. Y por otra parte, además, disminuye el retorno venoso por la presión intrapleural que va a estar generándose ante la administración de la presión positiva. Entonces, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, el incremento de la poscarga del ventrículo derecho y la disminución del retorno venoso va a permitir que el gasto cardíaco se haga más eficiente y por lo tanto el corazón tenga mejor rendimiento al disminuir el llenado ventricular de este mismo. Sin embargo, cuando las presiones son excesivas, pudiéramos estar generando nosotros complicaciones cardiovasculares por sobredistensión debido a presiones muy elevadas dentro de la vía aérea por una mala configuración. En el siguiente figura lo estaremos ejemplificando. Hablábamos que también tenemos dos tipos de presiones, la presión pleural y la presión transpulmonar. La presión transpulmonar, definida como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, es la presión que mantiene abierta la vía aérea. Una presión transpulmonar excesiva o en el caso de la ventilación mecánica, una presión transpulmonar determinada por la presión en la vía aérea en una configuración adecuada, va a tener por efecto un incremento en la poscarga del ventrículo derecho, y lo cual va a disminuir el volumen sistólico de este, que finalmente va a disminuir a su vez el llenado del ventrículo izquierdo y por lo tanto el gasto cardíaco. Aquellos pacientes que también se encuentran bajo ventilación con presión positiva van a tener
una disminución en la precarga del ventrículo derecho y por lo tanto una disminución del volumen sistólico, dando finalmente un resultado de disminución en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y por lo tanto una mejoría en el rendimiento del gasto cardíaco en aquellos pacientes que presentan choque cardiogénico o insuficiencia cardíaca. Aquí lo podemos ver a través de una gráfica que únicamente cuando nosotros tenemos por objetivo mantener o recuperar una capacidad residual funcional con una adecuada configuración del ventilador, podemos nosotros mantener la resistencia de la arteria pulmonar de forma normal y por lo tanto un gasto cardíaco adecuado. Sin embargo, cuando se exceden las presiones en la vía aérea hasta la capacidad pulmonar total, vemos aquí los vasos alveolares, intraalveolares, se colapsan por incremento en la presión dentro de los alveolos. Esto genera incremento de la resistencia de la arteria pulmonar y por lo tanto caída del gasto cardíaco. En aquellos pacientes que presentan neumotórax o enfermedades severas que disminuyen la capacidad residual funcional hasta valores similares al volumen residual, también vamos a tener un incremento en la resistencia de la arteria pulmonar. Entonces, nosotros lo que intentamos evitar con la ventilación mecánica es que caiga nuestro paciente en alguno de estos dos extremos y por lo tanto tenga implicaciones cardiovasculares muy importantes. Recordar que existe alto riesgo de disfunción del ventrículo derecho en aquellos pacientes con neumonía, con una relación de la presión arterial de oxígeno y presión inspiratoria de oxígeno menor de 150 y aquellos con una presión de distensión mayor de 18. Es decir, que es la presión de distensión, como posteriormente lo veremos, es el volumen corriente ajustado a la distensibilidad del sistema respiratorio o representado de forma matemática como la diferencia entre la presión meseta menos el PIB. El cambio que tiene el pulmón, volumen a volumen y respiración a respiración. No solo existe interacción cardiopulmonar importante, también existe una interacción pulmón-riñón. En pacientes que presentan lesión pulmonar aguda, existen riesgos de hipertensión pulmonar y sobrecarga venosa, como lo habíamos visto en aquellos pacientes bajo ventilación mecánica, la misma alteración de la hematosis que conlleva alteraciones hemodinámicas, neurohormonales y descompartimentalización de los mediadores inflamatorios que se pudieran estar originando dentro del pulmón hacia órganos a distancia, en este caso los riñones. Y de forma, y en viceversa, el daño renal pudiera generar sobrecarga hídrica, acidosis metabólica, anemia, liberación de mediadores inflamatorios y alteración de electrolitos que pudiera llevar a la complicación o a un segundo golpe o una segunda noxa que nos pueda generar mayor daño pulmonar. Otro sistema que se ve afectado en los pacientes que reciben ventilación mecánica es el sistema hepático-intestinal. Existe una relación con el pulmón, tanto un componente neurohormonal que nos hace recordar aquella frase de Hipócrates que uno es lo que come, es decir, nuestros mediadores inflamatorios, el ensamblaje de una adecuada respuesta inmune, el tipo de respuesta inmune, está condicionado por nuestra dieta y por nuestras comorbilidades. Entonces, la respuesta que tenga nuestro sistema inmune ante una situación de estrés, ante una enfermedad, va a estar determinada por el tipo de, el tipo de inmunidad que nosotros hayamos desarrollado con anterioridad. Entonces, estos mediadores, estos receptores, se encuentran también localizados no solamente dentro del sistema hepático intestinal, sino dentro de los pulmones. Por lo tanto, los mediadores, los receptores de todos estos mediadores inflamatorios se encuentran en ambos sistemas, órganos y sistemas. Por lo tanto, la retroalimentación que existe
entre el sistema hepático intestinal se fundamenta en los nuevos hallazgos científicos de la presencia de estos mismos receptores. Por otra parte, y de forma más sencilla, el componente mecánico, pacientes con síndrome de hipertensión intraabdominal pudieran generar un desplazamiento diafragmático hacia cefálico, disminución en la capacidad residual funcional del pulmón, disminución por disminución del retorno venoso, de la irrigación hacia el corazón y por lo tanto el gasto cardíaco, incremento de la presión venosa central por sobrecarga hídrica, y toda esta situación mecánica pudiera estar generando complicaciones y dificultad en el manejo de la ventilación mecánica, que se va a traducir por necesidad, caída de la distensibilidad y necesidad de incremento en la presión en la vía aérea para mantener un adecuado volumen corriente inspiratorio. Otra de las interconexiones que existen con el pulmón es a través del cerebro. La interacción del pulmón con el cerebro se va de dos vías. La primera, en un paciente con un traumatismo craneoencefálico, hay incremento en la presión intracraneal, liberación de catecolaminas, neuroinflamación, falla de las vías simpático-miméticas y anticolinérgicas que tienen que ver muchísimo con inflamación y por lo tanto descompartimentalización de todos estos mediadores que van a liberarse hacia órganos a distancia y en nuestro caso que nos interesa, pues hacia el pulmón. De forma contraria, en aquellos pacientes con traumatismo craneoencefálico, nosotros tenemos que mantener adecuados niveles de oxemia y aquellos pacientes con lesión pulmonar aguda, nosotros no vamos a poder garantizar una adecuada hematosis que prevenga el segundo daño hacia el sistema nervioso central. Entonces, como hemos visto, la ventilación mecánica involucra no solamente la protección pulmonar, sino el estar pensando de forma frecuente y de acuerdo a cada caso en particular, cómo esta lesión pulmonar aguda puede incrementar el daño a otros órganos, hacer progresión de la disfunción orgánica o generar una nueva disfunción orgánica únicamente por daño asociado a la ventilación y descompartimentalización de los mediadores. Hasta aquí tenemos esta presentación. Los invitamos a continuar con el curso en las siguientes cápsulas. Muchas gracias.